A solo cuadras de la Plaza Bolívar de Caracas existía una de las zonas más espeluznantes de la capital para los años 40. Durante siglos se asentaron barriadas improvisadas e insalubres en ese sector. Abundaba el vicio, la miseria y el dolor, pues reinaba el crimen, la prostitución y la delincuencia. Es decir, era una zona roja, tierra de nadie, considerada como uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica. En palabras de Andrés Eloy Blanco, una llaga en el corazón de la ciudad. Todo esto cambió un 25 de julio de 1942, Día de Caracas, cuando el entonces presidente de la República, Isaías Medina Angarita, caminó hacia la calle oeste de la Plaza Miranda y se preparó para hacer con un pico el primer golpe que anunciaría simbólicamente la demolición del viejo barrio de El Silencio, para dar inicio así al primer proyecto de reurbanización de la ciudad que llevaría a este sector a ser ícono de la modernidad del urbanismo en Caracas. Construido entre 1942 y 1945, es el primer desarrollo de renovación urbana y viviendas multifamiliares llevado a cabo en Caracas por el Banco Obrero, una institución del Estado que transformó radicalmente una zona urbana de pobreza extrema, carente de condiciones sanitarias, en un hito de la ciudad. Pero volvamos en el tiempo y veamos un poco de su historia. Se trataba de un campo al oeste de las 25 manzanas originales de la ciudad. Estos terrenos en sus inicios pasaron a ser propiedad de Garcí González de Silva, conquistador español. Según algunos cronistas, se le denominó el Tartagal porque abundaban las matas de tártago. Con el tiempo, la zona fue habitada por escasas personas de bajos recursos. Era apenas un arrabal que se encontraba a lo largo del camino hacia Antímano, situado entre el río Caroata. Este sector formó parte de la parroquia San Pablo, que comprendía toda la parte sur de la ciudad para 1772. Allí vivió siempre gente muy empobrecida. Fueron siglos de precarización, que degeneró en zona de tolerancia. La denominación El Silencio es una leyenda que tiene muchos puntos de vista. En su libro Caracas de Mil y Pico, el cronista Lucas Manzano aduce a que su origen se remonta al año 1658, producto de un supuesto maleficio proferido por el fraile capuchino José de Caravantes a los caraqueños por vivir en absoluta ligereza, lo que provocó como castigo una terrible epidemia que diezmó a los habitantes de la ciudad. Cuando se logró controlar la misma, había muerto la cuarta parte de la población de Caracas, que llegaba a 8.000 habitantes. El nuevo gobernador quiso conocer el verdadero estado de la situación y ordenó a los regidores de la ciudad levantar un informe a detalle de la situación. Cuando consignaron el informe solicitado al ayuntamiento, este describía: en cuanto a las rancherías situadas al oeste de la quebrada Caroata, donde comenzó la epidemia, solo se advierte silencio, un profundo silencio. Como resultado de esta expresión, se cree surgió el topónimo más difundido como nombre de la popular urbanización caraqueña. Pero existen ciertas dudas por parte de otros investigadores. Al parecer, este supuesto informe detallado no está en los fondos documentales, es decir, no se tiene evidencia sobre la conformación de esta tal comisión de la que haya surgido el nombre de El Silencio, sembrando una duda razonable. También habrá que entenderse esta epidemia como la segunda tragedia de salubridad que afectó a los caraqueños en el siglo XVII, si descontamos los efectos de terror vividos y el daño extenso en la ciudad con el terremoto de San Bernabé de 1641. Otra versión aportada por los cronistas al nombre de El Silencio proviene de las procesiones de Semana Santa, las cuales se iniciaron desde la época de la fundación de la ciudad. Por mucho tiempo fue uno de los eventos más importantes de la Caracas colonial. En el área cercana al llamado Callejón de la Amargura y donde comenzaba la subida hacia el Calvario, al llegar al pie de esta cuesta, se comenta que enmudecían los cánticos y rezos sacramentales que entonaba esa multitudinaria procesión, que se hacía el silencio antes de subir la cuesta ubicada en el Calvario. Por si fuera poco, otros investigadores parten de la idea de que esta expresión debió referir justo lo opuesto a como lo suponemos en su significado etimológico, es decir, que debe interpretarse como un sitio muy bullicioso y posiblemente asociado con escándalos, tal como llegó a consagrarse la mala fama del silencio a mediados del siglo XIX. Otro dato relevante es que el nombre de la esquina El Silencio aparece por primera vez en el plano de Caracas levantado en 1843. Todas estas versiones conducen a pensar que aún se necesita de mayores constataciones para tener certeza del origen del nombre que lleva esta popular zona.
El año 1937 marca una fecha histórica para el desarrollo caraqueño al ser contratados los arquitectos urbanistas franceses Henri Prost, Jacques Lombard y Maurice Rotival para la realización de un estudio que señalara las directrices que habría de seguir la ciudad de Caracas en su proceso de desarrollo. Así, el Plan Monumental de Caracas, conocido como Plan Rotival, fue publicado en 1939. Este fue uno de los más ambiciosos para la modernización de la ciudad. Dicho plan contemplaba construir una avenida central de 30 metros de ancho que iniciara en el Calvario y concluyera en Los Caobos, comprendiendo la unión de 3 plazas de carácter monumental. Al frente de la Plaza Mayor se levantaría una gran estatua de Simón Bolívar, un edificio para el Capitolio Nacional, sedes ministeriales y detrás de dicha plaza y sobre la colina de El Calvario, un sagrario al Libertador debido a que se planeaba trasladar los restos del Libertador a dicho sitio. En 1942, el gobierno del general Medina Angarita estimó que, dadas las condiciones reinantes en aquel momento, no se justificaba efectuar una gran inversión para la ejecución de una obra que podía ser considerada muy cara y no esencial. Por ello, esto fue reconsiderado y se acordó que una solución habitacional sería más conveniente. La realización de dicho proyecto le fue encomendada al Banco Obrero, institución que convocó en marzo de 1942 a un concurso en el que participaron 2 de los mejores arquitectos urbanistas del país, Carlos Guinán y Carlos Raúl Villanueva. Ambos elaboraron las propuestas apegados a los lineamientos básicos del plan de urbanismo, con diferentes matices de interpretación. Después de deliberar y ajustes en el proyecto, la comisión resolvió dictaminar a favor de la segunda propuesta presentada por Villanueva y asignarle así el proyecto. Antes de demoler el lugar e iniciar el proyecto, se realizó un diagnóstico que comprendía estudios socioeconómicos, levantamiento y registro de las condiciones sanitarias, además de la adquisición de los inmuebles de los lotes a reurbanizar. De un total de 331 casas, vivía una población de 3.100 habitantes en condiciones miserables. La mayoría de ellas en casuchas insalubres, estrechas e inmundas veredas, en una dinámica de vida imbuida en el hacinamiento, la promiscuidad y enfermedades como tuberculosis, sarna e infecciones diversas. Según el informe sanitario levantado, se estableció que un 57% de las viviendas debían ser clausuradas. A pesar del panorama por demás sombrío de este lugar, también existían viviendas habitadas por ciudadanos y familias honestas, a menudo hostigadas por los numerosos maleantes que por allí deambulaban. Como dato curioso, en muchas de estas casas se colocaban avisos de "Ojo pelao, casa de familia", a manera de espantar a borrachos del día o a despistados en la noche. La demolición de este sector fue ejecutada por cuadrillas contratadas directamente por el Banco Obrero y fue relativamente sencilla, pues se trataba en su mayoría de casas de una sola planta, a excepción de una edificación cerca del Puente Bolívar, compuesta de sótano y 2 plantas con estructura de concreto y acero. El domingo 4 de abril de 1943, el teniente Luis Lozada, del Cuerpo de Bomberos, solicitó a sus compañeros colaboración para acabar con la amenaza que representaba el inmueble. Un grupo de 13 bomberos procedió a dinamitar lo que restaba de la estructura, la cual no cedió. Penetraron debajo de la platabanda y cuando se preparaban a sujetar una viga de hierro con una guaya para palanquear, la platabanda se desplomó, sepultándolos inmediatamente. En este accidente perecieron los bomberos tenientes Luis Lozada, el subteniente Juan González Báez y el cabo segundo Antonio Cabrera. Este fue el único acontecimiento trágico que tuvo lugar durante todo el proceso de construcción de la reurbanización El Silencio y el primero en la historia del Cuerpo de Bomberos de Caracas desde su creación el 24 de febrero de 1936. Se comenta que en la calle La Amargura, entre las viviendas demolidas para el desarrollo de la reurbanización El Silencio, se encontraba la casa perteneciente a las nodrizas del Libertador. Los obreros que demolieron tuvieron el cuidado de entregar al doctor Vicente Lecuna el portón que daba a la calle, y este finalmente lo donó al Museo Bolivariano. En el inventario de los bienes que hay de la cuadra de Bolívar dice una puerta de cuarterones que fue de la Negra Matea. Se cuenta que cuando el general Medina ordenó la demolición para la reurbanización de El Silencio, fue descubierta una mina de oro que databa de tiempos de Guzmán Blanco, quien ya había realizado excavaciones y banqueo en busca del mineral. Al parecer, algunas vetas ya habían sido descubiertas entre las calles de Marcos Parra y Aserradero.
Muchos interesados levantaron su voz para evitar que se continuara la construcción y se explotaran las minas. Pensamos que se trataba de un gran mito, pero quedamos impresionados con reportes de periódicos de la época narrando y dando fe del evento. De ser así, entonces, en el silencio se duerme sobre oro. Y ya que hablamos de oro, de lo que sí podemos dar fe es de que existió un álbum de oro de El Silencio, ya que al finalizar el proyecto, el 18 de febrero de 1945, en la casa del presidente Isaías Medina Angarita, los directivos del Banco Obrero y demás personas que participaron en las obras de la reurbanización hicieron entrega al presidente de un álbum con fotografías y gráficos, empastado en madera, el cual tiene en su frente una placa de oro con la inscripción Reurbanización El Silencio. Esta gran obra de reurbanización abarcó la formación de todo un equipo técnico de ingenieros, arquitectos y mano de obra especializada que puso a prueba a la industria nacional. El 4 de enero de 1943 se inician los trabajos y el primer bloque a construir es el bloque 7. Ya para el 5 de julio de 1944 se inaugura dicho bloque con la asistencia del presidente de la República de Haití, señor Élie Lescot, quien se encontraba de visita oficial en el país. En 1945 se termina todo el proyecto y es inaugurada la reurbanización El Silencio. Este moderno complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva está integrado por 7 bloques de vivienda y consta de 747 apartamentos en los pisos superiores con grandes y variadas distribuciones, 207 locales comerciales en la planta baja circundados por arcadas de voluminosas columnas. Los edificios poseen espacios internos arbolados sobre los que se proyectan balcones profundos. Todos los portales de las casas coloniales de Caracas y de otras ciudades del interior fueron copiadas y puestas en las entradas de los edificios de El Silencio. Los sótanos de los bloques del Silencio son muy altos. Sobre la cota original están aproximadamente entre 6 metros y el bloque 4 tiene alrededor de 10 metros, ya que este bloque estaba cercano al antiguo Puente Bolívar, construido en 1881 durante la presidencia del general Guzmán Blanco. Este puente aún existe. Cuando se realizaron los trabajos de la reurbanización El Silencio, Villanueva no quiso demolerlo y optaron por dejarlo enterrado entre el bloque 4 del Silencio y el Liceo Fermín Toro, en plena vía, después del embaulamiento de la quebrada Caroata. Una quebrada que, por cierto, junto a la de los Padrones, atraviesa todos los terrenos de la urbanización por debajo de los bloques 4, 3, 2 y parte de la Plaza Oleari. Este proyecto cuenta con 2 plazas. La Plaza Miranda, ubicada al este, en donde funcionaba de día el antiguo Mercado de San Pablo y de noche el Molino Rojo, pasando luego a ser el Colegio de Artesanos de Caracas. Esta fue demolida para construir la Plaza Bermúdez y fue sustituida por la actual Plaza Miranda, cuyo nombre, por cierto, no era inicialmente en honor al prócer. Por otro lado, la Plaza Oleari, con esculturas y fuentes de Francisco Narváez, adornadas con figuras de ninfas y delfines, las llamadas toninas, que vierten agua de manera copiosa sobre un espejo de agua, reforzando el movimiento y el recorrido como parte de los principios esenciales de la modernidad. En el proyecto, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva combinó sabiamente diversos elementos de la arquitectura colonial venezolana, dando como resultado una excelente manera de combinar la vivienda de interés social de baja densidad con el espacio público de la ciudad. Fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación y un año antes de la muerte de Villanueva, el 4 de julio de 1974, recibe como homenaje a su obra una placa con la cual se bautiza al bloque 1 de la reurbanización El Silencio con su nombre. El bloque 1 reunió funciones como centro cívico, centro comercial y centro profesional, pues algunos de sus apartamentos se reservaron para oficinas de instituciones públicas o privadas. El último piso albergó desde 1950 el taller de arquitectura del Banco Obrero. También sirvió para actividades culturales emergentes y donde supuestamente se reunían los miembros del grupo artístico Los Disidentes. Para 1957, este grupo de artistas alquiló el sótano del bloque 7, donde instalaron la Galería Cuatro Muros, donde se realizó la primera colectiva de aquellos pintores que regresaron al país después de 1952, en lo que se considera que fue la primera exposición de arte abstracto realizada en Venezuela. Muchos de ellos colaboraron en la construcción de la ciudad universitaria. Esta urbanización tuvo en sus plantas bajas las mejores tiendas y locales comerciales de la ciudad, dirigidas fundamentalmente a esa clase media y profesional en auge. Algunas supervivientes en la actualidad son todos síntomas de una ciudad que poco a poco ve materializar el progreso.
También el silencio se convierte en escenario fundamental del acontecer histórico y político de nuestra ciudad en sucesos tan trascendentales como los mítines de las campañas electorales, las protestas sindicalistas, los desfiles de carnaval y las marchas del 1 de mayo, entre otras. Si recorres los alrededores de esta urbanización, te toparás con muchas más sorpresas y huellas secretas de aquellos años, callejones, fachadas y casas y un enigmático restaurante, o lo que queda de él. Otra de las curiosidades que se mantiene en el silencio desde los años 50, justo en las transversales de los bloques y subiendo por la calle de la Amargura, es la Quinta Villa Isabel, llamada también el Club Gallístico de Caracas, un recinto de peleas de gallos fundado en 1947, propiedad de Luis Guillermo Márquez. Un lugar en el cual las costumbres criollas han mantenido la tradición. Aquí reside un pequeño mundo de azar y envite, un ruedo en donde las aves de pelea se baten a duelo y son el foco de una gran euforia criolla. La urbanización El Silencio es considerada como uno de los íconos de los inicios de la Caracas moderna y de la transformación urbana. Fue la mayor intervención que hubo entonces en el centro de la capital del país. Villanueva logró embellecer y replantear la dinámica de este sector. No logramos desentrañar el origen de su nombre, pero sí sabemos que su ruido incesante compite con ese calificativo, porque en este lugar lo que menos encontraremos será en silencio. Suscríbete, dale me gusta y espera más historias que sorprenden.